amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana hemos invitado para la entrevista política al congresista de Peruanos por el Cambio, Guido Lombardi. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo a tus televidentes. Guido, ayer la Comisión de Ética ha tomado la decisión de recomendar la suspensión por 120 días del congresista Bruce. En realidad ha tomado 3 decisiones, pero esta es la más llamativa de todas. Tú pertenecías a esa comisión hasta hace poco y renunciaste a ella porque tenías una idea distinta de cómo debiera ser conformada. Precisamente porque presenté un proyecto de ley para conformarla a la Comisión de Ética de manera extraparlamentaria. Es decir, que no estuviese conformada por parlamentarios. Por parlamentarios en funciones. Claro. Y lo que ha ocurrido ayer, Mario... Pero ¿cuál es el razonamiento? ¿Por qué no? Yo sé cuál es la respuesta, pero creo que... Porque creo que hay compromisos partidarios y políticos y que la mayoría siempre va a blindar a los suyos, aunque ayer hayan sancionado a una congresista fujimorista también con 120 días por falsear en su hoja de vida, y a utilizar como mecanismo... Y también recomendaron una sanción para otro congresista fujimorista que habría plagiado en su tesis universitaria. Pero en todo caso, la sanción contra Carlos Bruce carece de toda proporcionalidad. Es un ejemplo de aquello que tú objetabas en la conformación. Exactamente, en la conformación de la comisión. Y es la máxima sanción que puede aplicar la Comisión de Ética, es 120 días de suspensión. Es decir, le están aplicando a Carlos Bruce por una carta que fue un error desafortunado que él reconoció ese mismo día y que no produjo ninguna consecuencia. Según afirmó, es decir, el resguardo no se nunca se produjo. El propio general Vegaso ese mismo día dijo que no había recibido ninguna llamada por teléfono ni ningún tipo de presión o solicitud, salvo la carta membretada con el papel. Es decir, ¿tú crees que debió merecer alguna sanción, pero no a ese extremo? No puede ser. Efectivamente se había cometido un error, se había cometido una falta. Yo creo que pudo, como propuso el congresista Mauricio Mulder, una amonestación pública para impedir que... Aquí qué cosa hay en el fondo. Ni siquiera si se hubiera concretado, Mario, el resguardo policial que solicitaba Carlos Bruce, se hubiera producido ningún tipo de delito. Leo por ahí en la prensa que el señor Becerril dice que se ha cometido un delito. No hay delito, no hay tentativa de peculado, si es que pudiéramos hablar de un beneficio personal para el congresista Bruce. Pero todo ocurre, como él lo ha relatado en la propia Comisión de Ética, con las personas involucradas. Estuvo el propio general Vegaso en la Comisión de Ética para ver el caso de Bruce, ante la confirmación de que asistirían al evento de esa noche, que era la inauguración de un local, algunas personas del Congreso, del gabinete, eventualmente el propio presidente, a última hora, al mediodía de ese día, le ocurre a personal de la seguridad del congresista Bruce decirle: oiga, debería usted y es el despacho con papel membretado y todo. Y entonces estas cosas se producen automáticamente. En el despacho se hace una solicitud, se le presenta a Bruce, que la firma. Es un error, pero ya te digo, ni siquiera en el caso de haberse concretado la vigilancia policial solicitada, se hubiera producido un beneficio personal para el congresista Bruce. Y los votos han sido 5-4, entiendo, es decir, los 4 votos fujimoristas más el del señor Lescano, que por un momento pensó que la sanción conveniente eran 90 y no 120 días, pero al final se suma a la sanción. Apoyando a la sanción de 120 días. ¿Tienes tú la impresión de que es solamente una manifestación de sancionamos a los otros y salvamos a los nuestros, o que hay con el congresista Bruce específicamente algún tipo de ojeriza? Yo tengo la impresión de que hay con el congresista Bruce. ¿Por qué? ¿Cuál sería la motivación? Sus posiciones en defensa de la unión civil y de la igualdad de derechos para todos, independientemente de su opción sexual o religiosa. Hay sectores muy conservadores en Fuerza Popular que ven en 4 votos de Fuerza Popular han ido, entonces
todos son los sectores conservadores, son todas. No, pero influyen en esos cuatro, sí, ¿no? Y quizá efectivamente Úrsula Letona esté entre los sectores más conservadores de Fuerza Popular. Que es una de las que votó. Así es. Ahora, esto lo tendrá que ver el Pleno. Y además, según la información... se ha derivado también a acusaciones constitucionales. Pero eso no lo deriva a ética, ¿no? Eso lo presenta un congresista. Un congresista. Una congresista. Una congresista, efectivamente. No, pero me refería a lo que va a ver el Pleno, a paso de polka además, porque lo van a ver, ha dicho Luz Salgado, quiere ver todos los casos de ética en el lapso de una semana, una cosa por el estilo. Bueno, hay varios pendientes, sería sorprendente que ahora se apresure, yo no creo que se vea en el pleno de este jueves, probablemente en el pleno del siguiente jueves, pero para terminar con tu pregunta, no solo hay un tema de eventual ojeriza contra Bruce, sino es una manera de dañar a la bancada de Peruanos por el Cambio, que es una bancada pequeña con 17 y le suspenden por 4 meses a uno de sus miembros, que es además el vocero, uno de los voceros, el vocero principal, el alterno es Juan Cheput, pero el que ha funcionado como vocero y como coordinador con gran eficiencia, debo decir, Mario, entre la bancada y el Poder Ejecutivo ha sido Carlos Bruce. Entonces, efectivamente nos daña una eventual suspensión, que esperemos no se produzca, de 120 días a Carlos Bruce, sobre todo por una falta. Yo sé que en la opinión pública hay, en fin, un ánimo sancionador contra cualquier cosa que hagamos los congresistas, y la percepción sobre la falta cometida por Bruce, sí, pues pretende aprovechar de su poder como congresista para ordenar que la policía haga algo en su beneficio. Claro, utilizarlo como resguardo privado, más o menos, sí, lo que está no era, no era el caso. Sí. Yo sé que habrá muchos televidentes que me escuchan con escepticismo, pero no era el caso, y no había, aún si se produjera, no hay tentativa de peculado, hay tentativa de homicidio, hay otros delitos que tienen la modalidad, pero peculado no hay tentativa. Ajá. Entonces, aquí se está sancionando una tentativa de peculado que ni siquiera era peculado, porque si se hubiera producido, insisto, el resguardo policial, no era en beneficio del congresista. ¿Tu propuesta para que cambie la conformación de la Comisión de Ética en qué ha quedado? ¿Es una propuesta que has hecho? Es un proyecto de ley que está presentado, está ya con sello recibido en mesa de partes. Lo que tú dices es que ex parlamentarios de distintas... Un expresidente del Congreso, 2 ex congresistas que en caso de mantener una militancia política deberían pedir una licencia de esa militancia, y 2 representantes, uno nombrado por la Defensoría del Pueblo y el otro nombrado por el Jurado Nacional de Elecciones o Transparencia, en fin, entonces serían 5 integrantes, que además hay quienes dicen esto es introducir un elemento externo en el manejo del Congreso. No, porque esta comisión simplemente recomendaría, como lo hace la Comisión de Ética, y el Pleno decide finalmente. ¿Con el respaldo de quiénes has presentado? No, esto es una moción que hemos presentado Alberto de la Hunde y yo, con el respaldo de los integrantes de nuestra bancada, pero ha sido bien recibida por otras bancadas. Veremos qué pasa con la mayoría y cuál es la decisión que se tome. En el momento esto debería pasar a la Comisión de Reglamento, de la Comisión de Justicia eventualmente. Veremos cuál es el dictamen que sale de ahí.